El viento susurraba entre los árboles del parque de la Alameda esa noche, agitando las hojas doradas como recuerdos dispersos. El otoño se había instalado sobre Barcelona, fresco e implacable. Las calles estaban más silenciosas que de costumbre, y el aire tenía ese tipo de frío que se filtraba bajo los abrigos y permanecía en los huesos. Mateo Durán caminaba en silencio por un sendero sinuoso, sus pasos suaves sobre el pavimento. Vestía un largo abrigo gris, el cuello levantado, los ojos distantes. A sus 38 años tenía el aire de alguien que lo había construido todo y había perdido algo más profundo. Un secreto lo perseguía. Hacía 5 años, una decisión empresarial equivocada había costado vidas en uno de sus hoteles. Aunque fue absuelto legalmente, la culpa nunca lo abandonó. Su rostro era mayormente desconocido para el público ahora, aunque alguna vez fue familiar en revistas y círculos empresariales. En estos días elegía la soledad sobre los eventos sociales, el silencio sobre las multitudes. A menudo venía al parque por la noche. Era el único lugar donde sus pensamientos no resonaban tan fuerte. Sin llamadas, sin reuniones, solo árboles, aire y memorias. Mientras se acercaba al estanque, algo lo detuvo. Bajo el tenue resplandor de una farola estaba sentada una mujer en un banco de madera. Su cabello rubio estaba recogido en un moño suelto, mechones cayendo sobre un rostro pálido y cansado. Vestía un suéter gris desgastado que parecía una talla más grande. Sus hombros se curvaban hacia adentro, no por el frío, sino por algo más pesado. En sus manos había un bocadillo ya dividido en 3 pedazos. Sentado cerca de ella había 2 niños pequeños. La niña mayor, con un vestido rosa descolorido, se sentaba erguida, alerta a pesar de su figura delgada. Tendría unos 6 años. Sus mejillas estaban sonrojadas, más por el viento que por el calor. Su nombre, como él sabría después, era Sofía. Sostenía su pedazo de bocadillo con cuidado, como si importara. Junto a ella estaba un niño menor, con suaves rizos castaños y un oso de peluche muy querido bajo un brazo. Lucas se apoyaba contra el costado de la mujer, mordisqueando en silencio su pedazo. La mujer, Elena, entregó el pedazo más grande a Sofía, luego le dio el segundo a Lucas. Ella no tomó nada para sí misma. En cambio, bebió de una botella de agua y le sonrió suavemente. Mateo se quedó paralizado. No entendía por qué este momento lo arraigaba en su lugar. No era solo la pobreza, era la forma en que ella se movía, la forma en que daba sin dudarlo. Algo en eso dolía profundamente. Entonces Sofía se inclinó hacia su madre y susurró: «Mami, si no comes, ¿cómo vas a cantarnos esta noche en la furgoneta?». Las palabras lo atravesaron directamente. Escuchó la voz de su propia hija nuevamente, de hace 5 años, pidiéndole que cantara una más antes de dormir. Sintió la suavidad de sus manos en las suyas. La pérdida lo golpeó de nuevo. Observó cómo Elena sonrió a Sofía y apartó el cabello de la mejilla de su hija. «Tengo mucha energía», susurró, «porque puedo escuchar tu voz primero». Los niños se rieron suavemente. Elena se levantó y guardó lo poco que tenían. Envolvió una manta delgada más apretada alrededor de Lucas y tomó las manos de ambos niños. Caminaron lentamente hacia el borde del parque. Mateo dudó, luego lo siguió a distancia. Caminaron pasando tiendas cerradas y ventanas oscuras. Los pasos de Elena eran pequeños, su espalda ligeramente encorvada contra el viento. Sofía se aferraba fuerte a su mano. Lucas estaba somnoliento, con los ojos medio cerrados mientras avanzaba arrastrando los pies. Después de varias cuadras, giraron hacia un callejón estrecho detrás de una tienda de la esquina cerrada. Al final del lote había una vieja furgoneta plateada. Su pintura estaba opaca. La ventana trasera estaba agrietada, las llantas desinfladas. Hojas y enredaderas se habían acumulado en su base. No se había movido en años. Elena miró alrededor rápidamente. Luego se agachó y metió la mano debajo del guardabarros, sacando un delgado trozo de alambre. Con manos cuidadosas, abrió la escotilla trasera y la levantó. Dentro Mateo vio lo que nunca debería llamarse hogar: una manta doblada, algunas almohadas, un contenedor de plástico con ropa y algunos libros. No había calefacción, ni luz, solo el espacio suficiente para que los 3 se acurrucaran juntos y sobrevivieran la noche. Ayudó a Sofía y Lucas a subir. Elena los siguió y cerró suavemente la escotilla detrás de ella. El lote estaba silencioso, la ciudad zumbando en algún lugar a lo lejos. Entonces, a través de la quietud llegó algo silencioso. Canto. La voz de Elena, suave y constante, tarareaba una canción de cuna. La pequeña risa de Sofía se transmitió débilmente a través del caparazón metálico. Lucas murmuró algo ininteligible en respuesta. Luego silencio de nuevo. Ese tipo de silencio que solo viene cuando los niños finalmente duermen.
Al otro lado del lote, Mateo permaneció en su lugar. El frío tiraba de su abrigo. El viento se agitaba a su alrededor. Pero no se fue. Sus ojos permanecieron en la furgoneta, en el frágil resplandor de amor que parpadeaba incluso allí en la oscuridad. Y por primera vez en años, Mateo sintió que algo se agitaba en la parte más profunda de él. No piedad, sino conexión. Algo real. Algo que le recordó que todavía era humano, a pesar de todo lo que había perdido. Sacó su teléfono y tomó una foto discreta de la furgoneta, no por morbo, sino como un recordatorio. Un recordatorio de que en medio de su imperio de lujo y soledad, existía algo más puro, el amor incondicional de una madre. La mañana llegó lentamente, proyectando un resplandor dorado opaco a través de la ventana trasera agrietada de la furgoneta. El polvo flotaba en el aire mientras la suave luz se derramaba en el espacio confinado. Elena se sentó con cuidado, frotándose el sueño de los ojos. La manta se había deslizado durante la noche, y ella la volvió a meter suavemente sobre los pequeños hombros de Lucas. Se apoyó contra el metal frío por un momento, recuperándose antes de que comenzara el día. Alcanzó una caja de cartón desgastada y dobló las pocas pertenencias que tenían. Una toalla, una pequeña pila de ropa, un recipiente casi vacío de toallitas húmedas. Se aseguró de que nada sobresaliera de debajo de la manta o la lona. Si alguien pasaba, la furgoneta necesitaba parecer abandonada. Elena abrió la escotilla lo suficiente para revisar el lote. Todavía temprano, nadie alrededor. Silenciosamente hizo salir a los niños. Vertió agua de una botella de plástico medio usada en una taza, entregando los cepillos de dientes de cerdas suaves, regalos de una furgoneta de alcance comunitario, a Sofía y Lucas. Se cepillaron junto a la furgoneta en el aire frío, poniéndose de puntillas para ver sus reflejos en el tapacubos de un automóvil cercano. Sofía se rió del bigote de pasta de dientes de Lucas, y por un momento casi se sintió normal. Elena los observó, orgullo y tristeza mezclándose en su mirada. Años atrás, había usado una chaqueta de chef blanca nítida bordada con su nombre, Elena Márquez, bajo el logo de la Maison Doré, uno de los restaurantes más aclamados de Barcelona. No solo había trabajado allí, había prosperado. Elogiada por su creatividad e instinto por el sabor, rápidamente ascendió de rango. Las revistas la llamaban una estrella en ascenso. Apareció en televisión local, fue invitada a eventos gastronómicos, aclamada como una mujer que estaba rompiendo barreras en la alta cocina. En esas fotos se veía tan diferente. Cabello atado ordenadamente, ojos brillantes, sonriendo con tranquila confianza. Esa mujer había creído que iba a alguna parte. Luego vino el accidente. Se había quedado hasta tarde después del servicio, ayudando a limpiar como siempre. De camino a casa, un coche se pasó un semáforo en rojo. El choque destrozó el lado del conductor y su muñeca y dedos derechos, las herramientas que había pasado su vida entrenando. Hubo cirugías, terapia, pero su agarre nunca volvió. El trabajo con cuchillos se volvió impredecible. Su precisión se había ido. En cuestión de semanas, el chef ejecutivo le dijo suavemente que tenían que dejarla ir. Su marido, un músico en apuros, duró 2 meses más antes de marcharse. Sin despedida, solo silencio, quedándose con 2 hijos, sin ingresos, sin seguro, y con manos que ya no podían hacer el trabajo que amaba. Elena cayó por las grietas. Hubo refugios, dormir en sofás, trabajos temporales en cocinas donde lavaba platos o preparaba verduras. Trabajaba sin quejarse, incluso mientras la esperanza se desvanecía lentamente. Finalmente, cuando cada opción desapareció, encontró una furgoneta abandonada detrás de una tienda de conveniencia cerrada. Escondida detrás de una cerca, ofrecía algo que nadie más tenía: espacio y silencio. La limpió. Cubrió las ventanas agrietadas, convirtió la parte trasera en un pequeño nido con mantas prestadas y una almohadilla de espuma que había sacado de un contenedor de basura. Este era su hogar ahora. Aún así, Elena nunca mendigó. Se negaba. Buscaba trabajo, no simpatía. Enseñó a Sofía y Lucas a hablar educadamente, a decir gracias, a mantenerse orgullosos incluso cuando tenían poco. Cuando actuamos con gracia, les susurraba cada noche, el mundo podría devolver algo de eso. Esa mañana, cuando los niños terminaron de cepillarse, Elena notó algo. Una bolsa de papel, doblada ordenadamente, estaba junto a la puerta trasera de la furgoneta. Se acercó con cautela. Dentro había 3 manzanas, 2 cartones de leche, un sándwich sellado y un pequeño paquete de barras de granola. Todo fresco, nada abierto, sin nota, sin firma, sin señal de quién lo había dejado. Miró alrededor.
El lote estaba vacío. Una brisa agitó las hojas, pero no había nadie allí. Por un momento, se quedó quieta, insegura de qué pensar. Luego una pequeña sonrisa tocó sus labios. No era amplia ni brillante, pero era real. Presionó la bolsa contra su pecho y miró hacia sus hijos. Luego miró el horizonte más allá de la cerca, donde la luz de la mañana tocaba las copas de los edificios. Alguien los había visto, y alguien se había preocupado lo suficiente como para dar sin que se lo pidieran, sin esperar nada a cambio. Elena cerró la puerta de la furgoneta suavemente, como si tuviera miedo de que el momento se rompiera si se movía demasiado rápido. Por primera vez en semanas, su pecho se sintió más ligero. La esperanza, frágil y silenciosa, había regresado. El ático estaba silencioso. La cálida luz brillaba desde los apliques que revestían las paredes, proyectando reflejos dorados sobre los pisos de mármol pulido. Pero el espacio se sentía frío, deshabitado en espíritu, si no en forma. Era el tipo de quietud que la riqueza nunca podría llenar. Mateo estaba parado en la ventana, mirando el brillante horizonte de Barcelona. La ciudad zumbaba abajo, pero sus pensamientos estaban en otro lugar. Todavía en el parque, cerca del estanque, podía verla claramente. La forma en que miraba a sus hijos, la suavidad en su sonrisa, la fuerza en su silencio. No había mendigado, no había pedido simpatía, simplemente había dado lo que tenía, en silencio, completamente, sin cuestionamientos. Esa imagen se aferraba a él. Además, había algo extrañamente familiar en ella, como si la hubiera visto antes, pero no podía ubicar dónde. Se apartó de la ventana y caminó hacia su escritorio. Presionando un botón, el intercomunicador cobró vida. «Víctor», dijo. «Sí, señor». Vino la respuesta. «Necesito que encuentres a alguien. Una mujer de unos 30 años, rubia, 2 niños. La vi en el parque de la Alameda anoche. ¿Quiere vigilancia?» «No, solo su historia». «¿Y Víctor?» «Hazlo discretamente. Quiero saber quién es realmente». Horas más tarde, un archivo estaba en su escritorio. Mateo lo abrió, preparándose. Elena Márquez, 30 años, ex sous-chef en la Maison Doré. Su respiración se detuvo. Había trabajado bajo las órdenes de Henri Lacroix, el mismo chef que lo había asesorado años atrás en París, durante una breve e intensa incursión en las artes culinarias. Henri había mencionado una vez a una joven talentosa en Barcelona con un raro instinto por el sabor y el corazón. Mateo nunca la había conocido, hasta ahora. Ella había ayudado a crear la sopa de terciopelo de trufa blanca, uno de los platos más famosos de Henri. Su difunta esposa la había adorado. Recordaba haberla compartido con ella una noche nevada, cuando todavía creían en él para siempre. Siguió leyendo. Lesión grave en la muñeca en un accidente automovilístico. Despedida de su trabajo. Sin seguro. El marido se fue poco después. 2 hijos, de 6 y 4 años, sin residencia permanente, posiblemente viviendo en un vehículo abandonado. Mateo miró las palabras. ¿Se sentían irreales? Elena, una vez destinada a la grandeza culinaria, ahora estaba sin hogar, criando a 2 niños en una furgoneta averiada. Y sin embargo todavía encontraba la gracia para sonreír, para consolar, para cantar. Había roto un sándwich en 3 y lo había hecho sentir como un festín. Susurró en voz alta. Una mujer como ella no debería estar viviendo así. Pero sabía mejor que ofrecer dinero. Había visto el orgullo en sus hombros, la calma en su voz. Ella no aceptaría lástima. Necesitaba un propósito, un camino hacia adelante. Entonces la idea se formó, silenciosamente al principio, luego con certeza. Una cocina fantasma. Sería perfecto. Sin clientes presenciales, sin escrutinio público. Solo comida preparada en silencio y enviada al mundo. Él la financiaría discretamente, sin nombres, sin vínculos con él. Difundiría la palabra a través de canales secundarios. No se necesitan currículums, solo cocina algo honesto, algo verdadero. Y si ella aparecía, si daba ese paso, él estaría esperando. Pero había un problema. Necesitaba asegurarse de que ella viniera. Mateo tomó su teléfono y buscó en sus contactos antiguos hasta encontrar un nombre. Miguel Santos, un cocinero de línea que había trabajado con Elena años atrás. Le envió un mensaje cuidadosamente elaborado, pidiéndole que contactara a Elena sobre una oportunidad laboral. Sin preguntas, solo confianza. Esa noche se paró en la ventana de nuevo. El horizonte brillaba, vivo e interminable. Pero por una vez Mateo no estaba pensando en precios de acciones o salas de juntas. Estaba pensando en una furgoneta, una canción,
la voz de un niño, y una receta que nadie había hecho en años. Su reflejo lo miraba, un hombre que el mundo creía que lo tenía todo. Pero esta noche estaba esperando silenciosamente la segunda oportunidad de otra persona. Y mientras estaba allí, una leve sonrisa se abrió paso, suave, esperanzada y real. La cocina era modesta y a medio terminar, ubicada dentro de un espacio comercial alquilado que todavía olía débilmente a aserrín y pintura. No tenía letrero, ni escaparate, ni clientes, solo algunas estufas, mesas de preparación y cajas sin abrir. Era una cocina fantasma en todos los sentidos, diseñada para funcionar silenciosamente detrás de escena. Elena entró, sosteniendo las manos de Sofía y Lucas con fuerza. Su expresión era cautelosa, sus hombros tensos bajo su viejo suéter gris. Observó los rostros desconocidos, el estruendo de las sartenes, la urgencia de la preparación temprana. Su corazón se aceleró, pero no vaciló. Un antiguo colega la había llamado la noche anterior, un viejo cocinero de línea de sus primeros días que había oído hablar de una nueva cocina que estaba contratando. No se necesitaba currículum, no había entrevistas, solo preséntate y cocina desde el corazón. Él la recordaba de tiempos mejores y creía que todavía tenía algo especial. Ella había venido sin dudarlo. Sin niñera y sin ahorros, Elena trajo a sus hijos. Colocó una manta y una pequeña caja de crayones en el rincón más alejado. Los niños se sentaron en silencio, acostumbrados a adaptarse, demasiado maduros para sus edades. Elena desenvolvió un paquete de tela desgastado. Dentro estaban sus herramientas: un cuchillo de pelar con mango astillado, una cuchara de madera descolorida, un batidor ligeramente doblado. Su chaqueta de chef ya no le quedaba, así que vestía una camiseta negra simple, mangas enrolladas hasta revelar una débil cicatriz en su muñeca. Otros cocineros la observaron en silencio. Ella ignoró las miradas mientras elegía sus ingredientes. Sin selecciones llamativas, solo crema, ajo, champiñones frescos y algunas ramitas de tomillo, sabores honestos y fundamentales. Algunos cocineros más jóvenes susurraban, mirando sus herramientas maltratadas y sus movimientos lentos y deliberados. Pero mientras trabajaba, el ruido a su alrededor comenzó a desvanecerse. Elena no se apresuraba. Se movía con la gracia de alguien profundamente familiarizado con el lenguaje de la comida. Revolviendo la salsa suavemente, la dejó espesar, sacando sabor de la simplicidad. La cocina comenzó a oler a otoño y calidez. Emplató la pasta ordenadamente en un tazón blanco, limpió el borde y lo colocó en el mostrador de degustación. Un hombre se acercó. Nadie sabía quién era. Vestía una camisa azul oscuro, mangas enrolladas hasta los antebrazos y una expresión tranquila. Dijo que era de control de calidad. No se ofreció ningún nombre. Era Mateo. Tomó el tenedor y probó un bocado. El sabor lo llevó hacia atrás en el tiempo. Era cremoso sin ser pesado, sabroso con sutil dulzura. Los champiñones tenían profundidad. El tomillo era suave. Era memoria y consuelo en un tazón. Levantó la vista. Elena encontró sus ojos. Ella no se inmutó. Él tomó otro bocado. Luego dejó el tenedor en silencio. Sus ojos brillaban. Asintió una vez y se alejó. Elena se quedó paralizada. No estaba segura de qué significaba su silencio. Algunos cocineros miraron entre ella y el tazón, curiosos. Ella limpió silenciosamente su espacio, envolvió sus herramientas y se preparó para irse. Mientras pasaba junto al mostrador, notó que el hombre había dejado el tazón medio lleno. Se detuvo. Algo sobre eso la hizo dudar. Luego tomó un recipiente de comida para llevar limpio. Sirvió suavemente la pasta restante en él y lo colocó de nuevo en el mostrador. Garabateó una nota en una servilleta. Espero que no esté demasiado ocupado para comer más tarde. No tenía idea de quién era él realmente. No tenía idea de que él la había seguido desde un parque. No tenía idea de que esta cocina le pertenecía a él. Pero el pequeño gesto, ofrecer comida a alguien que no lo había pedido, resonaba con el mismo amor silencioso que le daba a sus hijos la noche anterior. Mateo lo notó. De pie en su oficina improvisada detrás de la cocina, sostuvo el recipiente y la nota. Una sonrisa genuina cruzó su rostro por primera vez en años. Ella no solo cocinaba con habilidad, cocinaba con alma. Los días que siguieron se asentaron en un ritmo tranquilo. Elena llegaba a la cocina temprano cada mañana con Sofía y Lucas a cuestas. Los niños se habían convertido en una vista familiar, tranquilamente acurrucados en su rincón con crayones y libros de cuentos. Algunos del personal, alguna vez escépticos, ahora traían pequeños regalos: cajas de jugo, un carrito de juguete, galletas.
La cocina se sentía diferente, más cálida. Incluso había un nuevo miembro del personal, una joven llamada Carla, que había comenzado a leerles cuentos a los niños durante los descansos. Elena trabajaba más duro que nadie. Nunca demandaba atención, pero su presencia tocaba cada parte de la cocina. Ayudaba a otros sin que se lo pidieran. Mostraba a los cocineros más jóvenes cómo corregir sus cortes. Intervenía cuando alguien se quedaba atrás. Se movía como alguien que pertenecía, no por elogios, sino por amor. Su comida venía de la memoria. Nunca medía, rara vez consultaba una receta. En cambio, dejaba que el instinto y la emoción la guiaran. Cada plato llevaba una historia, un sentimiento, un recuerdo. Mateo visitaba a menudo, todavía bajo la apariencia de control de calidad. Para los demás, era solo un hombre tranquilo con ojos pensativos y una actitud calmada. Nadie sabía que era el dueño del lugar. Pero Elena había llegado a verlo como algo más, aunque todavía no podía nombrar qué. Una tarde, Mateo invitó a Elena a sentarse para almorzar en un rincón tranquilo lejos del ruido de la cocina. Ella dudó, insegura de si era apropiado, pero su tono era gentil. Aceptó. Comieron simplemente. Pasta, sopa. Mateo habló suavemente, contándole sobre un amigo que había perdido a su esposa e hija en un accidente. Dijo que el hombre una vez se había entrenado como chef, pero después de la tragedia, nunca volvió a cocinar. Elena escuchó atentamente, sus ojos firmes, sus manos dobladas en su regazo. No ofreció simpatía ni consejos. Simplemente se sentó en silencio, siendo testigo. Y de alguna manera eso significó más para Mateo que las palabras jamás podrían. Esa noche, Elena sintió un extraño peso en su pecho. La historia persistía. Conocía el dolor. Sabía cómo silenciosamente se tallaba en las costillas y hacía un hogar allí. Quería responder no con palabras, sino a través del único lenguaje en el que más confiaba. A la mañana siguiente llegó antes que los demás y buscó en el refrigerador trasero. Algunos ingredientes pasados por alto captaron su atención. Rábano, daikon, apio, cebolla, crema. Comenzó a cocinar. Trabajó lentamente, con cuidado. La sopa que hizo era simple. Rábano blanco, cocido a fuego lento hasta que estuvo tierno, con un toque de jengibre y cebolla dulce. Sin condimentos pesados, solo calidez y memoria. Cuando estuvo lista, colocó un solo tazón en el mostrador de degustación, sin letrero, sin explicación, y esperó. Mateo entró justo antes del mediodía. Notó el tazón inmediatamente. Nadie lo reclamaba. Tomó la cuchara y probó. Se congeló. En el momento en que tocó sus labios, todo lo demás desapareció. Ya no estaba en la cocina. Era Nochebuena de nuevo. La risa de su hija resonaba por la casa. Su esposa, tarareando en la estufa, se volteó con una sonrisa mientras servía esta misma sopa. Tragó con dificultad, parpadeó para contener las lágrimas y dejó la cuchara. Elena observó desde el otro lado de la habitación, insegura de si había cometido un error. Se acercó lentamente. Mateo se volvió hacia ella, su voz apenas audible. ¿Dónde aprendiste esto? Elena ofreció una sonrisa tranquila. El chef Henry me enseñó hace años. Dijo que era para personas cuyos corazones se habían congelado por demasiado dolor. Una sopa curativa. Mateo asintió, incapaz de hablar. Algo dentro de él se había agitado, no roto, sino abierto. Pero antes de que pudiera decir algo más, la puerta de la cocina se abrió bruscamente. Dos mujeres entraron, chaquetas oscuras, insignias, servicios de protección infantil. El corazón de Elena se hundió. Alguien había informado que Elena y sus hijos estaban viviendo en condiciones inseguras. Querían hablar en privado. ¿Dónde vivía? ¿Cuánto tiempo había estado quedándose en la furgoneta? Si los niños estaban en la escuela. Si veían a un médico. Elena respondió honestamente, tratando de mantener la calma. Explicó su trabajo, sus esfuerzos, sus planes. Pero nada de eso fue suficiente. Estaba sin hogar, sin dirección legal, sin ingresos estables, sin seguro. A pesar de todo lo que había hecho, la consideraron no apta. Se programaría una audiencia. Habría una evaluación. Los niños podrían ser colocados en cuidado de crianza temporal. Después de que se fueron, Elena se quedó paralizada en el callejón detrás de la cocina. Sus pensamientos se disparaban. Todavía podía escuchar la voz de Sofía esa mañana, preguntando si podían hacer panqueques el domingo. El peso de todo era sofocante. Sentía que el mundo le estaba quitando lo único que le importaba, sus hijos. Más tarde, Mateo llegó a la cocina e inmediatamente notó el silencio. Elena se había ido, su delantal doblado, herramientas guardadas. La encontró afuera sentada cerca de la furgoneta, con la cabeza entre las manos. Van a llevárselos.
susurró. He hecho todo lo que puedo y todavía no es suficiente. Mateo se arrodilló a su lado. Déjame ayudar. Ella negó con la cabeza. No puedo aceptar tu dinero. No estoy ofreciendo dinero. Estoy ofreciendo algo mejor. 2 días después, estaban en un tribunal en el centro de Barcelona. Elena vestía su mejor ropa, las manos temblando mientras sostenía a Sofía y Lucas cerca. La sala era estéril. Luces fluorescentes zumbaban arriba. El juez revisó el expediente. Notas, condiciones de vida, preocupaciones. Luego Mateo se puso de pie. Su señoría, me gustaría hablar. Se adelantó. Los trabajadores de CPS se movieron ligeramente. Elena lo miró con confusión. Vivo con Elena y los niños. Puedo proporcionar vivienda estable, educación y atención médica. Pero más importante aún, he sido testigo del amor, la estabilidad y los valores que ella les da todos los días. El juez ajustó sus gafas. ¿Y su relación con la señorita Márquez? Mateo tomó un respiro lento. Ella es mi esposa. Un silencio invadió la sala. Elena se quedó mirando, atónita. Su boca se abrió ligeramente, pero Mateo no la miró. Hemos mantenido nuestra relación en privado, continuó, pero estamos comprometidos. Estoy aquí para apoyarla a ella y a los niños. El juez miró entre ellos. ¿Es esto cierto, señorita Márquez? Elena dudó. Mateo se volvió hacia ella y suavemente tomó su mano. Sus ojos decían todo. Confía en mí, ella asintió. Sí. El juez hizo una pausa, luego se reclinó. Necesitaré documentación, pero por ahora no hay razón para proceder con la separación. Los niños permanecerán con su madre. Elena casi se derrumbó de alivio. Afuera, en las escaleras del tribunal, finalmente encontró su voz. ¿Por qué me hiciste eso? Mateo la miró con sinceridad tranquila. Porque el mundo no necesita menos madres como tú, y yo te necesito más de lo que sabía. Sonrió entonces, suave y seguro. No necesitas que te salve, pero tal vez pueda estar a tu lado mientras te salvas a ti misma. Elena lo miró, insegura de si llorar o reír. Entonces, en cambio, extendió la mano hacia la suya, y esta vez ella la sostuvo primero. Pero había algo que Mateo no le había dicho, algo que pesaba en su conciencia como una piedra. Esa noche, mientras caminaban por las calles de Barcelona con los niños dormidos en sus brazos, él sabía que tendría que revelar la verdad completa algún día, no solo sobre quién era él, sino sobre por qué la había seguido, por qué había creado la cocina fantasma, por qué había arriesgado todo en ese tribunal. Y más importante aún, tendría que contarle sobre el secreto que lo atormentaba, el incendio en su hotel 5 años atrás, las vidas perdidas, la culpa que nunca lo abandonaba. ¿Lo entendería ella? ¿Lo perdonaría cuando supiera que el hombre que había mentido para salvar a sus hijos también cargaba con la muerte de otros en su conciencia? Esas preguntas lo perseguían mientras caminaban en silencio bajo las luces de la ciudad. Pero por ahora, Elena y los niños estaban a salvo. Y eso era todo lo que importaba. El sol apenas comenzaba a ponerse cuando Mateo le pidió a Elena que fuera con él. Sofía y Lucas estaban con ella como siempre, una pequeña mano en cada una de las suyas, mientras caminaban por una calle tranquila fuera del bullicioso corazón de Barcelona. Elena miró alrededor con curiosidad. Pasaron por viejos escaparates y cafés recién renovados hasta que Mateo se detuvo frente a un edificio. La gran ventana delantera todavía estaba cubierta de polvo. Dentro podía ver muebles cubiertos, mostradores limpios y cajas sin abrir. Parecía un espacio esperando algo o alguien. Mateo se adelantó y limpió una esquina del vidrio con su manga. Luego le hizo un gesto para que mirara. Elena se inclinó más cerca. Grabado en letras delicadas en la ventana estaban las palabras: La mesa de Elena, donde las recetas recuerdan. Se congeló. Le tomó un momento procesar lo que estaba viendo. Su nombre en la ventana de un restaurante. Mateo metió la mano en su bolsillo y sacó una llave plateada. La sostuvo hacia ella, los ojos firmes. «Esto es tuyo», dijo. Ella la tomó lentamente, todavía en shock. Sus dedos se cerraron alrededor de la llave como si pudiera desaparecer. «No entiendo», susurró. Mateo sonrió. «Yo soy quien probó tu pasta con champiñones ese primer día. Te seguí desde el parque. Vi cómo partiste un sándwich en 3 pedazos y lo entregaste todo». Los ojos de Elena se abrieron de par en par. «Soy Mateo Durán». El nombre la golpeó como una ola. Parpadeó, atónita. «¿Tú eres Mateo Durán? ¿El magnate hotelero?» Él asintió. «Nunca quise que lo supieras al principio. Quería ver quién eras, no cómo reaccionabas a mi nombre. Pero todo lo que vi, cómo trabajas, cómo amas, cómo luchas, confirmó lo que ya sabía.
Elena dio un paso atrás, abrumada. Abriste la cocina fantasma. Hiciste que sucediera el trabajo de degustación. Viniste al tribunal. Él volvió a asentir. Sí, pero no para salvarte. Vi algo raro en ti. Algo que el mundo olvidó valorar. Ella se quedó allí sosteniendo la llave, insegura de si sentirse enojada, agradecida o simplemente aturdida. Pero hay algo más que necesitas saber, dijo Mateo, su voz volviéndose más grave. Algo que he ocultado durante 5 años. Elena lo miró, sintiendo un cambio en su tono. Hace 5 años, uno de mis hoteles en Madrid, hubo un incendio. Un cortocircuito eléctrico que debería haberse detectado en las inspecciones. Pero yo había presionado para reducir costos, para acelerar las renovaciones. Su voz se quebró ligeramente. Murieron 7 personas, 3 huéspedes, 4 empleados. Fui absuelto legalmente, pero la verdad es que tomé decisiones que costaron vidas. Elena se quedó inmóvil, procesando sus palabras. Mi esposa y mi hija murieron 6 meses después en un accidente automovilístico. Siempre me he preguntado si fue el universo cobrándose su deuda. Lágrimas brillaban en sus ojos. He vivido con esa culpa cada día desde entonces. Y cuando te vi en el parque, vi a alguien que daba todo sin esperar nada. Me recordaste que todavía hay bondad en el mundo, incluso cuando yo había causado tanto dolor. Elena dejó escapar un largo suspiro. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque no puedo construir algo contigo basado en mentiras. Mereces saber quién soy realmente. Y si decides alejarte, lo entenderé. Hubo un largo silencio. Luego Elena habló suavemente. Todos cargamos dolor, Mateo. Todos cometemos errores. Lo que importa es lo que hacemos después. Extendió la mano y tocó su brazo. Me diste esperanza cuando no tenía ninguna. Le diste a mis hijos un futuro. Eso no borra tu pasado, pero dice algo sobre quién eres ahora. Mateo miró hacia ella, sus ojos llenos de algo que no había sentido en años. Perdón. Mateo metió la mano en la bolsa que había traído y sacó un paquete suave envuelto en tela. Dentro había nuevos cuchillos de chef, pulidos y grabados con sus iniciales. Las primeras herramientas de su nuevo comienzo. Ella abrió la boca para hablar, pero antes de que pudiera, Sofía tiró de su manga. «Mami, ¿podemos entrar?» Elena sonrió a su hija. Luego se volvió hacia Mateo. «¿De verdad podemos? ¿Realmente podemos abrir esto?» Mateo asintió. «Todo está en su lugar. Permisos, equipo, incluso la primera semana de ingredientes. Todo lo que tienes que hacer es cocinar». Elena miró el edificio de nuevo, su nombre brillando bajo el suave resplandor de la farola. Había soñado con algo así una vez, años atrás, antes del accidente, antes de la furgoneta, antes de que todo se derrumbara. Ahora, sin planificarlo, sin esperarlo, le estaban devolviendo ese sueño, no como un favor, sino como un reconocimiento. Justo entonces, Sofía soltó la mano de su madre y corrió hacia Mateo. Su pequeño vestido rosa ondeó en el viento. Envolvió sus brazos alrededor de su cintura y lo miró con ojos anchos y honestos. ¿Eres nuestro verdadero papá ahora? Mateo la miró sorprendido. Elena abrió la boca insegura de qué decir, pero luego vio la expresión en su rostro. Se arrodilló al nivel de Sofía y apartó un mechón de cabello detrás de su oreja. Si me aceptan, me encantaría hacerlo. Sofía sonrió radiante y lo abrazó más fuerte. Lucas se acercó tímidamente y también se unió al abrazo. Elena sintió lágrimas subiendo a sus ojos, pero ya no eran de miedo o dolor. Eran de algo que casi había olvidado. Esperanza. Había pasado un año completo, pero las paredes de la mesa de Elena aún conservaban la misma calidez desde su primer día. El restaurante no solo había sobrevivido, había florecido. La gente venía de toda la ciudad por un asiento en una de las pocas mesas pequeñas. Venían no por la extravagancia, sino por el consuelo. Venían por recetas que sabían a recuerdos. Elena se movía por la cocina con facilidad y gracia. Su muñeca había recuperado fuerza, pero más importante aún, su espíritu también. Sonreía más ahora. Su risa venía fácilmente. Todavía usaba ropa simple. Aún ataba su cabello rubio en ese mismo moño suelto, pero había una luz en sus ojos que no había estado allí antes. Esa noche, después de que se lavó el último plato y el personal se había ido a casa, se quedó en la cocina. El aire estaba lleno del suave aroma de sopa, como la que había hecho ese día hace tanto tiempo. Se volvió para ver a Mateo de pie junto al mostrador. Sonrió y señaló una pequeña mesa en la esquina. Estaba puesta para 2, una sola vela parpadeando suavemente entre 2 platos. Elena parpadeó sorprendida. ¿Qué es esto? Caminó hacia ella, tomó su mano y la guió a la silla. Solo una cena tranquila, dijo. Solo nosotros.
Comieron lentamente, riendo, hablando de las pequeñas cosas, sobre la nueva fascinación de Sofía por los dinosaurios, sobre la terquedad de Lucas de negarse a comer nada verde, sobre cómo el restaurante ya estaba reservado hasta las fiestas. Entonces Mateo se puso de pie, metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una pequeña caja. Elena lo observó confundida hasta que se arrodilló. Allí mismo, en el corazón de la cocina, en el mismo piso de baldosas donde una vez había cocinado sopa con manos temblorosas y un corazón roto, Mateo la miró, sus ojos llenos de algo profundo y firme. «Elena», dijo, «has hecho algo que nadie más pudo. Me sanaste con tu cocina, tu fuerza, tu amor. Trajiste calidez de vuelta a mi vida, una comida, una sonrisa a la vez». Abrió la caja. Dentro había un anillo simple, elegante y atemporal,